tardes, buenos días o buenas noches. Me presento, soy Natalia y hoy les voy a presentar un podcast llamado Voz Robada, que se trata sobre la violencia a la mujer y tengo un invitado muy especial que es mi compañero Esteban, que se va a presentar y les va a decir qué es la violencia hacia la mujer y un pequeño resumen o por así decirse, resumen, o si no, ejemplos. Buenas tardes, noches o días, como dijo mi compañera, yo soy Esteban, y vamos a hacer este podcast que se llama Voz Robada de la violencia a la mujer. ¿Qué es la violencia a la mujer? Una violencia, como tal, puede ser una violencia psicológica, o sea que no es como un golpe, sino puede ser mental, una violencia física, que puede ser en el cuerpo, ¿no? En tu integridad física, los golpes o cosas así. Bueno, unos ejemplos, por ejemplo, de violencia a la mujer. La violencia a la mujer, los ejemplos podrían ser un hombre o una mujer, literalmente pueden ser de los dos géneros, que, por ejemplo, le dicen, ay, no, tú eres muy tonta, estás muy gorda, eres muy fea, ¿no? Eso es violencia a la mujer. Se ponen a llorar y cosas así. Violencia física. Cuando, por ejemplo, en los matrimonios un hombre es machista y pega a la mujer o le obliga a hacer cosas. Y esos son los ejemplos de la violencia a la mujer. Hay muchos ejemplos en escuelas que han muerto niñas por parte de violencia por hombres. Aunque hay veces en donde la mujer provoca la violencia, también hay gente que no aguanta esa violencia y va a temas mayores. Bueno, muchas gracias. Mi compañera les va a contar una pequeña anécdota que alguien le contó para contar, pues, un ejemplo más de la violencia a la mujer en escuelas, en familias. Adelante, compañera Natalia. Muchas gracias. El tema del que yo les voy a hablar es uno que pasó en donde yo vivo. Se trata de una amiga. No voy a decir su nombre, así que le voy a decir Fátima. Fátima era una niña de 7 años aproximadamente, cuando ella había conocido a unos amigos de ahí, de la zona, ya más mayores que ella, ya tenían como 14 más o menos. Tampoco quiero decir sus nombres, así que igual les voy a poner otro nombre. Uno de los niños sería Carlos, otro sería Tomás y el otro niño se llamaría Juan. Ok, el caso es que estos 3 niños se habían hecho amigos, entre comillas, de esta Fátima. Cuando ella llegó ahí a la unidad, pues se acercaron a ella, platicaron con ella y ese tipo de cosas. Ella les pidió amablemente que si les podían mostrar la unidad, porque sí está grande, lo cual los 3 niños aceptaron. Y la llevaron a conocer toda la zona, y le dijeron dónde quedan las tiendas y ese tipo de cosas. La niña les agradeció y les dijo dónde vive, o sea, en qué edificio y departamento vive. Entonces, Fátima, como les comento que tenía aproximadamente 7 años, pues ella tenía una mente muy inocente, y los niños que ya eran mayores, ya eran de 14 o 15 más o menos, pues ellos ya tenían más conocimiento. Entonces, bueno, los niños le habían dicho a esta Fátima que sí podían ir a jugar, entre comillas. Se la llevaron a una zona en específico que es una de las esquinas, por así decirse, de toda la unidad ya completa, es una de las partes finales. Se la llevaron a una esquina donde hay arbustos, árboles, paredes, maderas y esas cosas para que no vieran o algo así. Porque pues ella aceptó y ya fue y empezaron a jugar. Según ellos les estaban platicando, pero mientras iban en el transcurso hacia el lugar que les dije anteriormente,
después los 3 chicos la empezaron a tocar o le empezaban a decir de cosas. A tocar me refiero a que le empezaban a agarrar de la mejilla o le agarraban el brazo y se acercaban a sus pechos. O le agarraban el pelo, o la acercaban a ellos de la cintura. Entonces, la niña pues muy inocente, como les digo, tenía 7 años, pues ella no captaba bien el por qué hacían eso. Cuando llegaron a esa zona, Carlos tiró a esta Fátima al piso, pero la tiró él estando espaldas de ella y ella pues, quedó boca abajo, pero se volteó para intentar levantarse. Pero Carlos agarró y la sostuvo de las manos, mientras que Tomás la agarró de las piernas y le empezó a quitar su ropa. Aclaro que esto los 3 niños ya lo tenían planeado porque llevaban hasta protección. Entonces Tomás le quita la ropa y la empieza a tocar. A tocar no de forma adecuada, ya se imaginarán de qué formas la empezó a tocar. Después de empezarla a tocar, él le empezó a besar. Le empezó a besar y le besaba el cuello, le besaba los labios o la empezaba a besar su zona íntima. Luego de que él la tocara, se empezaron a turnar entre los 3 niños, entre Carlos, Tomás y Juan, empezaron a turnar para violarla. El primero que, para no decirlo tan fuerte, la penetró fue Juan. Después de ese seguimiento, pues obviamente hizo cosas que no quería decir tanto detalle, pero la empezó a tocar. Ya se me imaginarán cómo. Al igual que después de él fue Tomás y después otra vez fue Carlos. La dejaron ahí tirada en la esquina y ellos se fueron. Esta niña yo la conocí porque un día nos conocimos así de la nada. Empezamos a hablar y me empezó a contar su historia y ya me dijo quiénes eran los niños, pero esos niños, gracias al cielo, ya no viven en esa unidad y ya, esa es nuestra historia. Les doy un consejo: díganle no a la violencia hacia la mujer. Díganle no a la violencia hacia la mujer porque hay muchas mujeres que ya hemos fallecido por este tipo de tratos. Y es un tema fuerte, realmente. Hay muchos hombres y tíos o papás que maltratan a su propia familia o violan a sus sobrinas y ese tipo de cosas. Ahora mi compañero Esteban va a decir su opinión sobre lo que acabo de decir. Pues está muy fuerte, ¿no? Porque es que estamos hablando de un tema de violación hacia una persona. Porque estaban violando a alguien, están haciéndole algo malo, le están tocando, ¿no? Pero aparte una menor y ellos de edad más grande. A lo mejor ellos no pensaban lo que hacían, pero aún así está mal. Yo recomendaría que antes de dejar salir a tus hijos o a tus sobrinos, ver y buscar quiénes son, tenerles confianza o irlos acompañados. Porque para mí una edad, aunque sea un poco segura, es salir a los 14 años, 15 años, pero ni solo. O al menos de aquí a la tiendita. ¿Dónde está la...? Bueno, y pues yo digo que no, y muchas gracias por escuchar el podcast de Voz Robada. Esperemos traerles más capítulos o episodios con mi compañera Natalia. Y muchas gracias por su atención y hasta luego. Tengan bonita noche, bonita tarde y bonito día. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias por su atención. Yo me despido de su podcast Voz Robada. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast y hasta luego.